En mi luna de miel, descubrí que mi padrastro había instalado cámaras en mi habitación y en el baño. Me mandó un mensaje: estoy viendo todo. Entré en pánico, y la trampa que le hice para que cayera fue genial. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden pasar, pueden sentarse. Pónganse cómodos, que esta casa también es de ustedes. Yo soy Elena Cordero de los Santos. Tengo 72 años bien vividos y vivo aquí en Aguascalientes, en una casita acogedora que está cerquita de las termas. Nací y me crié aquí mismo, en esta ciudad bendecida por las aguas calientes. Y fue aquí donde volví para pasar mis días en paz después de tantas cosas que viví. Mijo, ¿saben qué estoy haciendo ahora mientras platico con ustedes? Estoy aquí en mi cocina calientita, preparando mi cajeta casera que todo el mundo me pide. El olorcito ya está llenando toda la casa, ese perfume dulce que se pega en las cortinas y deja todo con ese airecito de hogar. Muevo despacito en la olla de cobre que era de mi abuela, esa cuchara de madera, haciendo ese ruidito rico en el fondo de la olla. Aprendí a hacer esta cajeta con mi mamá, cuando yo todavía era una niñita chiquita que apenas alcanzaba la estufa. Ella me ponía en un banquito de madera y me decía: pon atención, Elena, porque un día vas a necesitar saber hacer las cosas con tus propias manos. Empecé a vender mi cajeta después de que me jubilé. Saben, no es por necesidad, no, gracias a Dios, pero me hace bien tener una ocupación, tener gente viniendo aquí a casa, platicando, llevándose un frasquito para la familia. Todos los sábados por la mañana, mi cocina se vuelve un punto de encuentro. Hay gente que viene de lejos solo para buscar la cajeta y quedarse unos minutitos platicando conmigo. Yo envuelvo cada frasquito con cariño, le pongo un listoncito rojo y lo entrego en las manos con todo el amor. Mis nietos adoran ayudarme. Se quedan aquí en la mesa de la cocina pegando las etiquetitas que hacemos en su computadora, todo bonito, con mi nombre y el teléfono. La casa aquí es sencilla, pero es acogedora. Tengo mis plantitas en el portal, mis trapos de cocina bordados que yo misma hago y ese sillón de la sala que ya está medio hundido de tanto nieto brincando. Pero no lo cambio por nada. En la pared de la sala están las fotos de toda la familia. Mis 3 hijos, mis 6 nietos, mi esposo Felipe, que está aquí a mi lado hace 50 años. Es una vida buena, mijo. Una vida tranquila que conquisté después de mucha lucha. Y mira, antes de que yo continúe contando mi historia, quería pedirles un favorcito a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando escucharme, denle clic a ese botoncito de me gusta ahí abajo para mí, ¿sale? Y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Aprieten la campanita, porque tengo tantas historias para contar todavía. No se las van a querer perder, se los garantizo. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo. ¿De qué rinconcito de México o hasta de fuera de México me están dando esta alegría de escucharme? Y cuéntenme también qué horas son ahí donde están. ¿Agarraron este video tempranito con el café humeando en la mesa? ¿O es por la tarde, después de la comida, en esa horita de descanso? ¿O ya es de noche cuando la casa está quietecita? Yo leo todos los comentarios, cada uno de ellos, y me pone tan feliz saber que hay gente de México entero y hasta de otros países que se toman un tiempito del día para sentarse y escuchar a esta abuelita aquí. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño que atraviesa ciudades, estados y hasta océanos. Ahora, mis queridos, necesito contarles una historia que cargo hace mucho tiempo. Una historia que comienza allá en mi juventud, cuando tenía 22 años y estaba en los preparativos de mi boda. Una historia sobre confianza quebrada, sobre un momento que debería ser el más feliz de mi vida, pero que se transformó en una pesadilla. Pero también es una historia sobre inteligencia, sobre valentía y sobre cómo a veces tenemos que ser más listos que aquellos que intentan hacernos mal. Para entender bien lo que pasó, necesito volver allá al principio, cuando yo todavía era una niñita chiquita aquí en Aguascalientes. Mi papá se llamaba Guillermo Cordero, un hombre alto, de manos grandes y callosas,
que trabajaba como maestro de obras aquí en Aguascalientes. Él construía casas bonitas para los turistas que venían por las aguas termales, pero nosotros vivíamos en una casa sencilla de 3 cuartos atrás de la iglesia del centro. Me acuerdo del olor a cemento que traía a casa en la ropa, de cómo me levantaba en brazos, aunque estuviera cansado y sucio de obra, y de esa risa gruesa de él que llenaba la casa de alegría. Yo tenía solo 7 años cuando él se subió a un andamio que se dio. Fue un sábado por la tarde, a finales de 1960. Mi mamá, doña Hortensia, quedó viuda a los 32 años con 3 hijos chiquitos para criar. Éramos yo, mi hermana mayor Ivette, que tenía 11 años, y mi hermanito Gerardo, que tenía apenas 4 añitos. Nuestra casa era de esas bien antiguas de Aguascalientes, con piso de duela corrida que rechinaba cuando caminábamos descalzas, teja que calentaba demasiado en el verano y una cocina con estufa de leña que mi mamá encendía todos los días antes de que saliera el sol. Teníamos un patiecito chiquito, donde mi mamá sembraba quelites, chiles y unas matas de jitomate. En el fondo había un árbol de guayaba que daba fruta dulcecita todo el año, y era debajo de ese árbol que yo y mis hermanos jugábamos a la casita, a las escondidillas, a brincar el avión rayado en el piso de tierra. Mi mamá era costurera. Después de que papá murió, transformó la salita del frente en taller. Compró una máquina Singer de segunda mano y pasó a coser para afuera. Vestido de fiesta, ropa de bautizo, hasta uniforme de escuela hacía. Yo me quedaba sentadita en el piso viéndola pisar esa máquina, el ruidito rítmico que me daba sueño, los pedazos de tela colorida que me daba para hacer muñequitas. Ivette ayudaba cuidando a Gerardo y haciendo de comer, porque mi mamá se quedaba ahí cosiendo de la mañana hasta la noche, con esos deditos delgados, llenos de piquetitos de aguja. La vida era difícil, mijo, pero era una dificultad honesta, ¿saben? Comíamos frijoles con arroz y huevo todos los días. A veces ni había la guisada, pero había amor. Estábamos juntos. Yo iba a la escuela municipal por la mañana, volvía a la hora de la comida y por la tarde ayudaba a mi mamá, metiendo hilo en las agujas, porque su vista ya estaba cansada. Por la tardecita, nos sentábamos en el escalón de la puerta del frente, viendo el movimiento de la calle. Los vecinos pasando, el paletero con ese carrito ruidoso, las muchachas yendo al rosario en la iglesia. Yo tenía mis amiguitas de la escuela, la Teresita, la Nadia, la Zuleima, y jugábamos a la rueda en la placita, con muñecas de trapo, a cantar esas canciones antiguas que hoy en día ya nadie sabe. Fin de semana, cuando había unos centavitos, mi mamá nos llevaba a tomar un baño en las termas públicas. Entrábamos en esa agua calientita que olía a azufre y nos quedábamos horas ahí porque era gratis y era el único paseo que podíamos hacer. Fue un domingo de 1963. Yo tenía 10 años que mi mamá llegó a casa con un hombre a su lado. Era después de la misa de las 10 y ella venía con una sonrisa diferente en la cara, medio penosa. «Niños», dijo, «este es el señor Rogelio Medina. Él es ingeniero, trabajaba con su papá en la misma constructora». Rogelio era un hombre elegante, bien más alto que mi mamá, cabello peinado con brillantina, ropa siempre planchadita, zapato boleado. Tenía un bocho azul nuevecito que estacionó enfrente de la casa y que llamó la atención de toda la vecindad, porque ahí en esa calle nadie tenía carro. Me acuerdo que se agachó, me dio una paleta y dijo con esa voz gruesa, «Tú debes ser Elena, tu mamá habla mucho de ti». Al principio me pareció extraño. Todavía estábamos de luto por mi papá y de repente estaba ese hombre apareciendo todos los domingos llevándonos a tomar nieve en la plaza, trayendo regalos. Pero mi mamá estaba diferente, estaba más ligera, se reía más, y por primera vez desde que papá murió la vi usando labial. Ivette desconfiaba, me decía bajito, «Ese hombre apareció muy rápido, Elena. ¿Qué interés tiene en mamá? Ella no tiene nada». Pero yo era niña, quería ver a mi mamá feliz. Y Rogelio era educado, gentil, siempre trayendo algo. 6 meses después, se casaron. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia, y Rogelio se mudó a nuestra casita. Pero no nos quedamos ahí mucho tiempo, no.
Él dijo que iba a cuidar bien de su familia ahora. Y 2 meses después nos mudamos a una casa grande del otro lado de la ciudad, cerca del Hotel Francia, en una zona donde solo gente con dinero vivía. La casa tenía 4 recámaras, baño dentro de casa con tina, comedor separado de la sala, jardín con pasto bien cortado. Era otro mundo, mi amor. Rogelio pagó un colegio particular para mí y para Yvette, colegio de monjas, donde las hijas de los doctores y de los comerciantes ricos estudiaban. Compró ropa nueva para nosotras, zapatos de piel, material escolar de primera. Mi mamá dejó de coser para afuera y pasó a ser ama de casa, como él decía. Contrató hasta una muchacha para venir a hacer el aseo 2 veces por semana. Por fuera, todo parecía perfecto. La familia pobre que había tenido suerte, la viuda que había encontrado un príncipe encantado. Pero dentro de casa, poco a poco, empecé a darme cuenta de cosas. Rogelio era controlador. Él decidía todo. ¿Qué ropa iba a usar mi mamá? ¿Qué comida iba a haber en la mesa? ¿Qué programa íbamos a ver en la televisión nueva que compró? Él no gritaba, no pegaba, pero tenía una manera de hablar que helaba la espina, ¿saben? Una voz bajita, calmada, pero llena de amenaza. Hortensia, esa falda está muy corta para una mujer casada. Ve a cambiarte. Elena, las niñas decentes no andan en la calle hasta esta hora. Métete ya para adentro. Mi mamá, que antes era firme y decidida, se fue poniendo chiquita, callada. Yvette se salió de casa en cuanto cumplió 18. Se fue a vivir con una tía a Guadalajara y casi no volvía a visitar. Y yo, pues, yo fui creciendo en esa casa bonita, pero fría, estudiando en el colegio caro, usando ropa de marca, pero sintiendo que algo estaba mal, muy mal, solo que no sabía bien qué. Los años fueron pasando, mis queridos, y me fui volviendo señorita ahí, dentro de esa casa grande. Terminé el colegio de las monjas en 1971, cuando cumplí 18 años, y Rogelio ya tenía todo planeado. Iba a hacer la carrera de pedagogía en la Universidad Autónoma. «Vas a ser maestra, Elena», decía con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Profesión digna para una señorita de familia. Mi mamá estaba de acuerdo con todo lo que él decía, siempre bajando la cabeza, siempre calladita. Pero fue justamente en la universidad que conocí la libertad y conocí a Felipe. Felipe Augusto de los Santos era un muchacho alto, delgado, de lentes redonditos, que hacía ingeniería eléctrica y trabajaba medio tiempo en un taller de radio y televisión. Nos topamos en la cafetería de la universidad una tarde de marzo de 1972. Yo había tirado mi charola sin querer y él me ayudó a juntar todo del piso. «Déjame que yo lo recojo», dijo con ese modo gentil. Y cuando nuestros ojos se encontraron, mi corazón dio un brinco diferente. Empezamos a platicar todos los días en la cafetería. Él me contaba sobre las máquinas que arreglaba, sobre los circuitos eléctricos, sobre cómo la tecnología estaba cambiando el mundo. Yo no entendía ni la mitad de lo que hablaba, pero me encantaba escuchar. Me encantaba ver el brillo en sus ojos cuando explicaba las cosas. Felipe era de familia sencilla. Vivía con sus papás en una colonia obrera, y eso me hacía sentir cerca de mis raíces, de esa casita donde mi papá Guillermo todavía vivía en mis recuerdos. 3 meses después, me pidió que fuéramos novios debajo de un árbol de jacaranda que había en el patio de la facultad. Fue en junio, el día de San Antonio. Y le dije que sí, con el corazón latiendo fuerte, pero ahí vino el problema. Tenía que contarle a Rogelio. Me acuerdo como si fuera hoy del día que llevé a Felipe a cenar a casa. Mi mamá hizo un mole poblano bien rico, arroz soltito, unos frijolitos de la olla. Felipe llegó de camisa planchada, el cabello peinado con cuidado, un ramo de flores para mi mamá. Estaba nervioso, pobrecito, sudando frío. Rogelio se quedó sentado en la cabecera de la mesa, cortando la carne despacito, haciendo preguntas que parecían inocentes, pero estaban llenas de veneno. «Y dime una cosa, muchacho. ¿Tu familia tiene propiedades?», preguntó, masticando despacio. Felipe respondió educado. «No, señor. Mi papá es metalúrgico. Mi mamá es ama de casa. Vivimos de renta». El silencio que cayó en la mesa fue pesado.
Rogelio se limpió la boca en la servilleta. Me miró con esa mirada que ya conocía tan bien, la mirada de quien estaba desaprobando, pero no iba a decir en el momento. Y sonrió. Entiendo. Un muchacho trabajador. Muy bien. Pero después, cuando Felipe se fue, Rogelio me llamó a su estudio. Era un cuarto cerrado donde guardaba planos de obra, libros de ingeniería y que nadie podía entrar sin permiso. Se quedó parado frente a la ventana, de espaldas a mí, las manos cruzadas atrás del cuerpo. «Elena», empezó con esa voz calmada y helada. «Sabes que yo solo quiero lo mejor para ti, ¿verdad? Yo te crié como hija, pagué tus estudios, tu ropa, todo». Me quedé parada cerca de la puerta, el corazón acelerado. «Lo sé, señor Rogelio, y estoy muy agradecida». Él volteó hacia mí y había algo en sus ojos que me dio escalofríos. «Ese muchacho no tiene futuro, no tiene patrimonio. Tú mereces más. Tú mereces a alguien de tu clase social ahora». Pero yo amaba a Felipe, mi hijo. Y por primera vez en la vida enfrenté a Rogelio. Voy a seguir siendo novia de él, con su permiso o sin él. Ya soy mayor de edad. Vi su mandíbula trabarse, los ojos oscurecerse. Dio 2 pasos en mi dirección y pensé que me iba a pegar, pero solo se acercó bien cerca, tan cerca que sentía su aliento a whisky y susurró: «No sabes lo que estás haciendo, niña, pero vas a aprender». Los 2 años siguientes fueron de noviazgo firme. Felipe se graduó en 1974 y consiguió un buen trabajo en una empresa de telecomunicaciones, aquí mismo en Aguascalientes. Yo me gradué en 1975 y ya tenía trabajo asegurado en una escuela del gobierno. En abril de ese año, Felipe pidió mi mano oficialmente. Se hincó en el piso de la sala de su casa, enfrente de sus papás, y llamó a mi mamá para que estuviera presente. Fue sencillo, fue bonito, fue como siempre soñé. Marcamos la boda para julio, en la iglesia del centro. Sería una ceremonia chiquita, solo familia y amigos cercanos, y una fiesta sencilla en el salón de la iglesia. No teníamos dinero para lujos y estaba bien. Lo que importaba era estar juntos, empezar nuestra vida. Fue ahí que Rogelio cambió completamente de postura. De repente se puso apoyador. Empezó a sonreírle a Felipe, a llamarlo mijo, a ofrecer ayuda. «Sé que fui duro con ustedes», dijo una noche, sentado en el sillón de la sala, yo y Felipe en el sofá tomados de la mano. «Pero un padre necesita proteger a su hija, ¿entienden? Ahora que veo que es en serio, que se van a casar de verdad, quiero ayudar». Felipe se puso feliz con el cambio. «¿Viste, Elena? Es un buen hombre, solo estaba preocupado por ti». Pero yo, mis queridos, yo tenía un apretón en el pecho que no podía explicar. Conocía a Rogelio hace 12 años. Sabía que él nunca cambiaba de opinión así, de una hora para otra, pero no dije nada porque no quería arruinar la felicidad de mi novio. Fue 3 semanas antes de la boda que Rogelio hizo la oferta. Estábamos en la mesa cenando un viernes por la noche. Se aclaró la garganta y anunció solemnemente: «Elena, Felipe, quiero darles un regalo especial de bodas. Tengo una cabaña en las montañas, cerca de Valle de Bravo, un lugar particular, solo mío, que nadie usa. Quiero que pasen ahí la luna de miel, todo pagado, todo preparado. Es lo mínimo que puedo hacer por mi hija». Felipe abrió los ojos grandes. «Señor Rogelio, eso es demasiado. No podemos aceptar». Pero Rogelio levantó la mano interrumpiendo. «Insisto, ya está todo arreglado. La cabaña está retirada. Tiene una vista linda chimenea. Todo lo que necesitan para empezar bien la vida de casados. Se lo merecen». Me miró y les juro, mis queridos, les juro que vi algo en esa mirada que me hizo querer gritar «no». Pero, ¿cómo iba a explicar? ¿Cómo iba a decirle a mi novio que no confiaba en el hombre que me había criado, que había pagado mis estudios, que ahora estaba siendo tan generoso? Mi mamá aplaudió, animada. «¡Qué maravilla, Elena! ¡Qué suegro tan servicial le tocó a Felipe, hija!». Y Felipe apretó mi mano por debajo de la mesa con esa sonrisa grande de quien acababa de ganarse la lotería. Yo también sonreí, pero por dentro algo gritaba que eso estaba mal. Rogelio nunca hacía nada gratis. Todo tenía un precio,
Todo tenía un motivo, y mientras él describía la cabaña, tiene baño con tina de hidromasaje, recámara amplia con chimenea, cocina equipada, todo nuevecito. Lo remodelé el año pasado. Oía el brillo en sus ojos, ese brillo que había visto antes cuando miraba a las amigas de Yvette, cuando sin querer entraba al baño cuando yo me estaba bañando y fingía que se le había olvidado tocar. Pero tragué ese miedo. Tenía 22 años, estaba enamorada, me iba a casar con el amor de mi vida. ¿Qué mal podía haber en aceptar un regalo? Todo el mundo acepta regalos de boda. Era normal, era común. Estaba siendo paranoica, solo eso. Acepto, señor Rogelio, dije, forzando que la voz saliera firme. Es muy generoso de su parte. Y vi su sonrisa alargarse, los ojos brillar aún más, y levantó la copa de vino en un brindis. Por los novios, que tengan una luna de miel inolvidable. ¿Inolvidable?, dijo. Inolvidable. Y si él supiera cuánto esa palabra iba a ser verdadera, de la manera más horrible posible. La boda fue linda, mis queridos. Fue un sábado de julio, día 19 de 1975. La iglesia del centro estaba adornada con flores blancas. Había el sol de la tarde entrando por los vitrales de colores, y cuando entré del brazo de Gerardo, mi hermanito, que ya era un hombre de 19 años, vi a Felipe allá adelante esperándome con esa sonrisa emocionada y pensé que nada malo podría pasar. Rogelio estaba sentado en la primera fila al lado de mi mamá, todo elegante, de traje gris, y cuando pasé por él, me dio una sonrisa que en el momento me pareció orgullo paternal. Qué ingenua era, Dios mío. La fiesta fue sencilla, pero llena de amor. Bailamos, comimos pastel, tomamos fotos con esas cámaras antiguas que tardaban una eternidad en revelar. Y cuando anocheció, nos despedimos de todos y entramos al bocho viejo de Felipe, que los amigos habían decorado con latas ruidosas amarradas en el parachoques. Rogelio vino hasta el carro, le entregó las llaves de la cabaña a Felipe y agarró mi mano por la ventana. «Disfruten cada segundo», dijo, apretando mis dedos con fuerza. «Se lo merecen». El camino hasta Valle de Bravo era angosto y lleno de curvas, subiendo la sierra. Tardamos casi 3 horas manejando en la oscuridad, solo las luces del bocho iluminando el asfalto mojado. Había llovido por la tarde, pero cuando llegamos, la cabaña nos quitó el aliento. Era una construcción de madera y piedra aislada en medio del bosque, con un portal que daba a una vista de montañas cubiertas de neblina. Había olor a tierra mojada, a pino, ese silencio profundo que solo existe lejos de la ciudad. «Es hermoso», susurré, y Felipe me cargó para pasar por la puerta de la manera tradicional. Nos reímos, nos besamos y pensé, aquí es donde mi vida de verdad comienza. Adentro todo era nuevecito, como Rogelio había prometido. Sofá de piel, chimenea de piedra, tapetes suaves, cocina con refrigerador moderno, lleno de comida que alguien había dejado preparada. ¿Y la recámara? La recámara era amplia, con una cama enorme de sábanas blancas, buró de cada lado, un espejo grande en la pared y ese detector de humo moderno en el techo que parpadeaba una lucecita roja. Hicimos una cena sencilla. Abrimos una botella de vino que estaba en el refrigerador con una tarjeta para los novios, RM. Comimos en la salita con la chimenea encendida, platicando bajito, riéndonos de nerviosos, porque éramos jóvenes y estábamos ahí solos por primera vez, lejos de todos. El reloj de pared marcaba casi medianoche cuando fuimos a la recámara. Yo traía puesto un camisón rojo que había comprado especialmente, una cosa delicada, bonita. Felipe prendió una lámpara que dejaba el cuarto en una penumbra sabrosa. Nos besamos despacio, con esa mezcla de amor y nervios de quien está empezando una vida juntos. Me acuerdo de pensar, este es el momento más feliz de mi vida. Me acuerdo del olor de su loción, del calor de la chimenea que llegaba hasta el cuarto, del ruidito del viento allá afuera en los árboles, y entonces entonces vino el infierno. Mi celular, de esos antiguos, grandes, que casi nadie tenía en la época, pero Felipe había recibido de la empresa. Estaba en la mesita de noche. Vibró una vez, 2 veces, 3 veces.
Mensajes llegando. Felipe paró, me miró. ¿Quién está mandando mensaje a estas horas? Lo encontramos extraño, pero agarré el aparato para ver. Cuando leí el primer mensaje, todo mi cuerpo se heló. El número era desconocido, pero la foto de perfil la reconocí. Era una foto que Rogelio usaba en un grupo de trabajo, una foto antigua de él, más joven, y el mensaje decía: «El camisón rojo te queda hermoso, Elena. Pueden continuar. Estoy viendo todo». No pude respirar. Le mostré a Felipe con la mano temblando tanto que casi dejé caer el celular. Él leyó de nuevo y su cara se puso pálida. «¿Qué es esto?». Se levantó de la cama de un brinco. Empezó a mirar alrededor del cuarto como un animal acorralado. «¿Está viendo cómo? ¿Está viendo? ¿Dónde hay cámara? ¿Dónde hay cámara?». El segundo mensaje llegó. «No paren por mi culpa. Estoy adorando el show». Sentí náuseas subir por la garganta. Agarré la sábana y me tapé todita. Me encogí en la esquina de la cama y empecé a llorar de esa manera, desesperada, sin control. Felipe estaba arrancando los cuadros de la pared, moviendo los floreros, buscando como loco. «Hijo de la... repetía, la voz ahogada de rabia y asco. Fue él quien encontró la primera en el detector de humo del techo. Arrastró una silla, se subió y cuando arrancó la tapa, ahí estaba una camarita chiquita, negra, con un lente brillante apuntando directo a la cama. Mi estómago se revolvió. Felipe bajó sosteniendo esa cosa, la mano temblando de tanta rabia, y la destrozó en el piso. Pisó encima hasta volverla polvo. Pero ahí empezamos a buscar más. Y había más. Había una atrás del espejo. Descubrimos que era espejo falso. Se podía ver del otro lado. Había otra dentro de la lámpara. Y en el baño, Dios mío, en el baño había una atrás de la rejilla de la regadera, apuntada a donde la persona se paraba. Vomité. Corrí al baño y vomité hasta que no me quedó nada adentro, solo bilis amarga. Felipe vino atrás, me agarró el pelo y nos quedamos ahí en el piso frío del baño, abrazados, llorando. Me sentía sucia, mi amor, sucia como nunca me había sentido en la vida. Ese era para ser el día más especial, el momento más íntimo, más sagrado. Y ese monstruo que había llamado papá por 12 años, había transformado todo en un espectáculo particular de él. «Nos vamos ahora», dijo Felipe, intentando levantarse. «Vamos a la policía. Vamos a denunciar a ese desgraciado». Pero lo agarré del brazo, porque en ese momento, en medio de todo ese horror, un pensamiento cristalino atravesó mi mente. Si nos escapábamos ahora, Rogelio tendría tiempo de borrar todo. Él era rico, influyente, tenía conexiones. Iba a decir que estábamos locos, que estábamos inventando historias, nos iba a demandar por difamación e iba a salir impune, libre para hacerle esto a otra persona. «No», dije limpiándome la boca con el dorso de la mano. «No nos vamos a escapar». Felipe me miró como si me hubiera vuelto loca. «Elena, no podemos quedarnos aquí, no después de esto». Pero yo ya estaba pensando, ya estaba recordando todas las veces que Rogelio me había manipulado. Había manipulado a mi mamá, nos había controlado. Ya estaba sintiendo esa rabia creciendo dentro de mí, tan grande que sofocaba el miedo. «Él piensa que es listo», dije, la voz saliendo más firme. «Piensa que vamos a salir corriendo, asustados, y ahí él va a borrar las pruebas y se va a quedar riéndose de nosotros». Me levanté, me lavé la cara y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había algo nuevo en ellos, una determinación de fierro. «Pero no nos vamos a escapar, Felipe. Le vamos a dar exactamente lo que quiere. Le vamos a dar un show. Y va a ser el último show que ese desgraciado va a ver antes de irse a la cárcel». Felipe se me quedó mirando, procesando. «¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso?». Y fue ahí, mi amor, que empecé a armar el plan más importante de mi vida, el plan que iba a transformar el peor día en venganza. Pasamos esa noche despiertos, mis queridos, sentados en el piso frío de la sala, lejos de la recámara, que ahora parecía contaminada, sucia, profanada.
Felipe había arrancado todas las cámaras que encontramos y las metió dentro de una bolsa de plástico. 4 en total, pero no estábamos seguros si eran todas. Esa cabaña entera parecía tener ojos. Ahora, cada esquina oscura, cada agujerito en la pared, cada objeto decorativo podía estar escondiendo un lente más, observándonos. Era como si las mismas paredes se hubieran vuelto enemigas, como si hasta el aire que respirábamos hubiera sido violado. Me quedé enrollada en una cobija, temblando aunque con el calor de la chimenea. No era frío del cuerpo, era frío del alma, ese tipo de frío que viene de adentro y que ninguna llama puede calentar. Mis dientes chocaban, mis manos no paraban de temblar. Felipe caminaba de un lado a otro como animal enjaulado, las manos cerradas en puño, la mandíbula trabada tan fuerte que veía el músculo latiendo en el lado de su cara. El piso de madera rechinaba bajo sus pies a cada paso, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, en un ritmo desesperado que hacía eco del caos dentro de nosotros. De vez en cuando paraba frente a la chimenea, miraba el fuego y sabía que estaba imaginando cosas terribles. Después volteaba y me miraba con esos ojos llenos de lágrimas no derramadas y una rabia tan profunda que parecía quemar, y veía que se estaba culpando, martirizándose. Debía haber desconfiado, repetía por tercera, cuarta, quinta vez, la voz cada vez más ronca. Ese regalo era demasiado bueno, demasiado generoso. Debía haber dicho que no. Debía haber notado que había algo muy mal. «Para», dije, y mi voz salió tan firme que hasta me asusté. El sonido hizo eco por las paredes de madera de la cabaña. «Para de culparte. No tienes culpa de nada. Yo tampoco vi. Nadie vio. Porque confiábamos. Porque somos gente buena, gente decente, que no puede imaginar que alguien sea capaz de algo así». Me levanté, dejé caer la cobija al piso y fui hasta la ventana. Mis pies descalzos se helaban en el piso frío. Allá afuera estaba esa oscuridad completa de la sierra, sin luz de poste, sin vecino, sin nada. Solo el ruido de los grillos cantando, del viento gimiendo en los pinos y esa sensación opresiva de aislamiento total. Pero ahora vimos, y ahora sabemos quién es él realmente. ¿Y ahora, Felipe? Ahora vamos a hacer que pague por esto. Te lo juro por Dios que lo vamos a hacer. Felipe vino a pararse a mi lado. Recargó la frente en el vidrio frío de la ventana. Vi su reflejo en el vidrio y parecía 10 años más viejo de lo que era en la mañana. «Elena, yo quiero matarlo», susurró, y su voz estaba tan cargada de dolor que dolía escuchar. «Te lo juro por Dios, por todo lo sagrado, que quiero poner mis manos en su cuello y apretar hasta que deje de respirar. Quiero ver la vida saliendo de esos ojos asquerosos». Su voz se quebró completamente y golpeó la pared de madera al lado de la ventana con tanta fuerza que los nudillos sangraron. «Nos robó, Elena. Robó nuestra noche de bodas, robó un momento que era solo nuestro, que debía ser sagrado, y lo transformó en... No pudo terminar. Se desplomó ahí mismo, de rodillas en el piso, la frente recargada en la pared, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Me arrodillé a su lado, agarré su cara entre mis manos, lo obligué a mirarme. «Yo también quiero», dije. Dejé que viera la rabia en mis ojos. Dejé que viera que estaba tan destruida como él. Yo también quiero hacerlo sufrir de todas las maneras posibles. Pero Felipe, mi amor, si hacemos eso, si lo lastimamos, nosotros vamos presos y él va a volverse víctima. Va a salir en los medios como el padrastro agredido por los ingratos. Va a contratar abogado caro. Nos va a demandar y va a salir como héroe mientras nosotros nos pudrimos en la cárcel. Limpié las lágrimas de su cara con el pulgar, de la manera cariñosa que había hecho 1000 veces antes, cuando todavía éramos inocentes, cuando el mundo todavía tenía sentido. No, mi amor, no podemos dejar que la emoción mande ahora. Tenemos que ser más inteligentes que él. Tenemos que usar la cabeza fría, calcular cada paso. Tenemos que destruirlo de la manera correcta, de una manera de la que nunca más pueda levantarse. Fue ahí que empecé a pensar en voz alta,
a armar las piezas como si fuera un rompecabezas. Mi cerebro, que había pasado horas paralizado por el shock y el horror, de repente empezó a funcionar con una claridad aterradora. Nos está viendo ahora, en este exacto momento. Eso significa que hay transmisión en vivo. Las cámaras no solo están grabando en una tarjeta de memoria, están enviando las imágenes en tiempo real a algún lugar, a algún aparato. Felipe, que entendía de tecnología, que había estudiado 4 años de ingeniería eléctrica exactamente para entender cómo estas cosas funcionaban, asintió despacio. Vi su mente empezando a trabajar también, dejando la emoción de lado por un momento y enfocándose en la parte técnica. «Tiene que haber un receptor», dijo. La voz todavía temblorosa, pero ganando firmeza. «Probablemente una computadora o un servidor privado. Y para transmitir video en vivo en 1975 necesita una conexión muy buena. Probablemente tiene un sistema de radio o espera». Paró, los ojos abriéndose. La empresa donde trabajo acaba de instalar una de las primeras redes de datos de la región. Y Rogelio, él tiene conexión con la empresa. Él es ingeniero civil, trabaja en proyectos grandes. Felipe fue hasta la bolsa donde había metido las cámaras destrozadas, agarró los pedazos con cuidado, los examinó a la luz anaranjada de la chimenea, volteó las piecitas para un lado y para otro, estudiando los circuitos expuestos, los cables, las soldaduras. «Son cámaras IP», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Cámaras que transmiten por Wi-Fi o red de datos. Esto es tecnología de punta, Elena. Esto ni siquiera ha llegado oficialmente a México todavía. Debe haberlo traído de fuera del país, probablemente de Estados Unidos o de Japón. Esto cuesta una fortuna». «¿Y puedes descubrir a dónde está yendo la transmisión?», pregunté, acercándome a él, sintiendo una chispita minúscula de esperanza empezar a encenderse en medio de toda esa desesperación. Felipe se mordió el labio inferior, pensando, calculando. Podía ver los engranes girando en su cabeza. «Tal vez», dijo después de un momento, «si no ha protegido bien la red». Y conociendo al hombre arrogante como él, hombre que piensa que es intocable, que está por encima de todos, probablemente no se preocupó mucho por seguridad. Piensa que nadie nunca va a descubrir. Piensa que controla todo. Me miró, y por primera vez en esa noche terrible, en esas horas interminables de horror, vi un brillo diferente en sus ojos. No era solo rabia, era determinación, era inteligencia trabajando. «Tengo equipo en el carro, unas herramientas que la empresa me dio, aparatos de prueba de red, analizadores de señal. Puedo intentar rastrear la señal, descubrir a dónde estas cámaras están mandando el video». Mientras Felipe salía corriendo al bocho, que estaba estacionado enfrente de la cabaña, oí la puerta cerrarse de golpe, los pasos apresurados en el portal de madera, el rechinar del cofre abriéndose. Me quedé sola en la sala. Y fue en ese momento, mi amor, en ese silencio súbito, después de tanto caos, que todo se derrumbó de nuevo, que la realidad cayó encima de mí con el peso de 1000 toneladas. Me senté en el piso de madera helado, ahí en medio de la sala, abracé mis rodillas contra el pecho y empecé a llorar de una manera que no había llorado ni cuando mi papá murió allá atrás, cuando tenía 7 años, porque aquello era diferente. La muerte de mi papá había sido un accidente terrible, una tragedia, pero había sido obra del destino, de la fatalidad. Esto era obra de un hombre que había dejado entrar en mi vida, en la vida de mi familia, un hombre que había llamado papá durante 12 años, porque esto era una violación que iba mucho más allá del cuerpo, mucho más allá de lo físico. Era una violación de la confianza, de la intimidad, de la propia idea de seguridad y hogar. Era la destrucción de todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo. Había dejado que ese hombre me abrazara. Había aceptado su cariño, sus regalos, su dinero. Había comido en su mesa. Había vivido en su casa. Había usado la ropa que compraba. Y todo el tiempo, me estaba mirando de esa manera asquerosa, esperando, planeando este momento, contando los días hasta mi boda, hasta mi luna de miel, hasta poder verme de la forma más íntima, más vulnerable posible. ¿Por qué yo?
Sollozaba sola ahí en la oscuridad, la voz haciendo eco por las paredes vacías. ¿Por qué me hizo esto? ¿Qué hice mal? ¿Cómo no me di cuenta? Y ahí vino la peor parte, las memorias, todas pasando por mi cabeza como una película de terror. Todas esas veces que había ignorado, racionalizado, justificado. Esa manera que tenía de, sin querer, abrir la puerta de mi cuarto sin tocar, siempre en las horas más extrañas, cuando me estaba cambiando de ropa para ir a dormir, cuando estaba saliendo del baño. Y siempre pedía disculpas, siempre decía, «Ah, se me olvidó tocar, perdón, hija». Pero sus ojos tardaban un segundo de más en desviarse. Esa manera que tenía de mirar cuando bajaba en la mañana de falda para ir a la escuela. Esa mirada que subía por mis piernas y que me hacía querer jalarme la falda para abajo, taparme, pero pensaba que estaba imaginando cosas. Son celos de papá, me decía a mí misma. Solo está preocupado por la seguridad de su hija. Esas veces que insistía en recogerme de la universidad solo, sin mi mamá, y en el camino de regreso hacía preguntas extrañas. Si tenía novio, si ya había besado a alguien, si sabía cómo funcionaban esas cosas. Y yo, ingenua, pensaba que estaba intentando ser un papá moderno, abierto al diálogo. La ropa, Dios mío, la ropa que compraba para mí, siempre un poco ajustada de más, un poco corta de más, un poco escotada de más. Y cuando mi mamá se quejaba, él decía, «Pero Hortensia, la niña tiene que vestirse bien, tiene que estar a la moda». Y yo la usaba porque era bonita, porque era cara, porque quería agradar. Todo tenía sentido ahora. Y me sentí tan estúpida, tan tonta, tan ciega. ¿Cómo no había visto? ¿Cómo no me había dado cuenta de que ese hombre era un monstruo? Pensé en rendirme, ¿saben? En ese momento de desesperación absoluta, sentada en ese piso frío, con el cuerpo temblando tanto, pensé en simplemente agarrar el teléfono, llamar a la policía, contar todo y dejar en sus manos, dejar que el sistema de justicia resolviera, lavarme las manos, escapar de esa pesadilla. Pero ahí me acordé. Rogelio tenía amigos en la policía. Lo había visto cenando con el delegado, con el juez, con regidores, con gente importante. Iba a decir que las cámaras eran de seguridad, que estaba preocupado por nosotros ahí solos en medio del bosque, que podía haber ladrones, asaltantes. Iba a contratar los mejores abogados de Guadalajara, de la Ciudad de México, nos iba a demandar por difamación, por calumnia, nos iba a destruir financieramente, emocionalmente, socialmente. Iba a quedar libre. Libre para hacerle esto a otra niña, a otra familia, a otra víctima que confiaría en él. No, ni pensarlo. Me limpié la cara con el dorso de la mano, respiré hondo 3 veces, esa respiración profunda que mi abuela me enseñó cuando era chiquita y tenía pesadillas. Y me levanté. Mis piernas temblaban, pero me levanté. Felipe volvió cargando un maletín de metal pesado, lleno de cables, aparatos con lucecitas parpadeando, cosas de las que no tenía ni idea qué eran. Lo puso todo en el piso de la sala, conectó un equipo en el enchufe de la pared y empezó a mover botones y antenas, ajustando, conectando, armando una especie de estación de trabajo improvisada ahí en medio de la sala. «Estoy buscando la señal de Wi-Fi de la cabaña», explicó, la voz volviendo a ese tono técnico, profesional, y me di cuenta de que se estaba agarrando de aquello, de la solución práctica, de la tecnología, del problema concreto que sabía resolver para no volverse loco de rabia e impotencia. «Hay varias señales aquí en la región», murmuró, mirando una pantallita que mostraba números y nombres parpadeando. «Pero la mayoría es muy débil. Espera, lo encontré». Apuntó a la pantalla. «Red Cabaña Privado. Señal fuerte, 5 barras, está aquí cerquita, dentro de la propia casa». Soltó una risa amarga, sin humor ninguno. «¡Qué hijo de la...!» Ni intentó esconderlo. Le puso el nombre del lugar a la red. Está escrito privado. Privado. Como si esto fuera de él, como si fuéramos su propiedad. Pasó casi una hora larga, torturante.
de Felipe escribiendo cosas en un aparato que parecía una computadora chiquita y primitiva, anotando números en una hoja de papel, murmurando palabras técnicas que no entendía completamente. Dirección IP, máscara de red, gateway, router, servidor. Me quedé a su lado todo el tiempo, sin estorbar, solo dando apoyo silencioso. Fui a la cocina, puse agua a hervir, hice café fuerte y amargo como mi mamá me enseñó. Lo traje para él en tazas que temblaban tanto en mi mano que el café se derramaba en el platito. Él lo bebía sin mirar, mecánico, los ojos pegados en los números, en los cables, en los aparatos. Hasta que finalmente, cuando el cielo allá afuera empezaba a aclarar con esa luz gris y triste que viene antes del amanecer, paró. Se quedó completamente inmóvil. Me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de triunfo y horror. «Lo logré», dijo, la voz ronca de tanto estar en silencio. «Logré rastrearlo. La señal está yendo a la dirección IP 192.168.1.105, que de acuerdo con la configuración de la red es una computadora principal, y esa computadora está localizada». Consultó los papeles, verificó 2 veces. Está en la calle Las Azaleas, 847, Aguascalientes. Mi corazón se detuvo. Después se disparó tan rápido que pensé que me iba a desmayar. «Esa es su casa», susurré. «Calle Las Azaleas, 847. Es la casa donde viví. Es la casa donde mi mamá vive ahora». Felipe asintió, las mandíbulas trabadas de nuevo. «Está ahí ahora, en este exacto momento, en su computadora, y por la cantidad de datos que está siendo transmitida». Verificó uno de los aparatos. «Está viendo. La transmisión está activa, está corriendo ahora». Sentí una ola de náusea subir, pero tragué con fuerza. «Está sentado ahí», dije, más para mí misma, visualizando la escena. Solo en su estudio, ese estudio que nadie puede entrar, con la puerta cerrada con llave, mirando la pantalla, esperando que volvamos a la recámara, esperando que el show continúe. «Hijo de la...» Felipe susurró, y esta vez la rabia en su voz era hielo, no fuego. Era esa rabia fría, calculada, peligrosa. «Hijo de la chingada». Y fue ahí, mijo, en ese momento de claridad absoluta, que el plan perfecto se formó en mi cabeza. Como si Dios, o el universo, o qué sé yo, hubiera puesto las piezas todas en el lugar exacto, en la hora exacta. Cristalino, simple, brillante, infalible. «Felipe», dije despacio, acercándome a él, agarrándolo de los hombros con fuerza, haciendo que me mirara a los ojos. «¿Todavía tienes ese celular con cámara? ¿Ese prototipo que la empresa te dio para probar?» Era una tecnología novísima en la época, mis queridos. Casi nadie tenía. Celular en 1975 ya era raro, pero celular con cámara que hacía videollamada, eso era cosa de ciencia ficción. Pero la empresa de telecomunicaciones donde Felipe trabajaba estaba probando esa tecnología, había importado unos aparatos de fuera y le había dado uno a Felipe para llevar a casa, probar, dar feedback. Asintió confundido. Está en la guantera del carro. ¿Por qué? ¿Y ese celular puede hacer llamada con video? Puede. La calidad no es buena, pero funciona. ¿Por qué, Elena? ¿Qué estás pensando? Respiré hondo. ¿Y si hiciéramos una videollamada ahora? Estaba hablando cada vez más rápido, las ideas atropellándose, saliendo tropezadas, pero teniendo sentido. ¿Y si llamáramos al teléfono de casa, al teléfono de la recámara de mi mamá? ¿Y si pusiéramos el celular aquí bien enfrente de su cámara, que todavía está funcionando, escondida en algún lugar que no encontramos? ¿Y si le mostráramos a mi mamá? En vivo, Felipe. ¿Qué está haciendo su marido en este exacto momento? Felipe me miró con la boca abierta, procesando. ¿Quieres llamar a tu mamá? Él está en casa, en el estudio, solo. Mi mamá está ahí también, probablemente en su recámara, porque él siempre la manda a dormir temprano cuando se queda trabajando tarde. Si le llamamos ahora, la despertamos,
Le mostramos las cámaras, le mostramos la transmisión, le explicamos todo. Ella va a despertar, va a creer y va a ir hasta allá. Apreté sus hombros con más fuerza. Ella va a abrir esa puerta del estudio y lo va a agarrar en el acto, en el flagrante, viendo a su propia hija. Pero, ¿y si no cree?, preguntó Felipe. Y veía el miedo mezclado con la esperanza en sus ojos. ¿Y si piensa que estamos inventando historia? ¿Y si se pone de su lado? Moví la cabeza con firmeza. No se va a poner porque va a ver con sus propios ojos. La transmisión va a estar corriendo. Él va a estar ahí sentado frente al monitor viendo. Ella va a vernos a nosotros, a su propia hija, en la pantalla de él en vivo. No hay manera de negar, no hay manera de mentir. No hay abogado en el mundo que pueda explicar eso. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Felipe procesando, calculando, pensando en todas las variables. Finalmente dijo, ¿y si sale mal? Entonces denunciamos de la manera normal. Pero Felipe, esto no va a salir mal. Esto es perfecto. Vamos a usar su propia arma contra él, sus cámaras, su tecnología, su ego. Vamos a voltear el juego completamente. Felipe se me quedó mirando por un largo momento. Después asintió decidido. Voy por el celular. Mientras salía corriendo de nuevo al carro, me quedé ahí parada en medio de esa sala y sentí algo cambiar dentro de mí. El miedo todavía estaba ahí. El asco todavía estaba ahí. La sensación de violación todavía estaba ahí y sabía que iba a estar ahí por el resto de la vida. Pero ahora había otra cosa también. Había rabia, había determinación, había poder, porque ya no iba a ser víctima, iba a ser la cazadora. Felipe volvió con el celular, un aparato grande, torpe, con una cámara minúscula enfrente y una pantalla chiquita verde. Lo encendió, esperó que cargara. «Tiene batería suficiente», dijo, «y la señal aquí es buena, va a funcionar». Agarré el teléfono fijo de la cabaña, ese teléfono de disco antiguo que estaba en la mesita de la entrada. Mi mano tembló cuando empecé a marcar. El número de mi casa, el número que sabía de memoria. Cada giro del disco parecía una eternidad. Sonó, sonó, sonó. Mi corazón latía al ritmo de los tonos. Sonó de nuevo, y pensé, no va a contestar, está durmiendo profundo, esto no va a funcionar. Pero al sexto tono, alguien contestó. «¿Bueno?» La voz somnolienta, confundida, asustada de mi mamá. «Elena, Dios mío, ¿qué horas son? ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Están bien ustedes?» Y yo, con la voz más firme que pude sacar de las profundidades de mi alma en ese momento, respiré hondo y dije, «Mamá, mamá, necesito que me escuches con mucha atención y necesito que confíes en mí como nunca has confiado en la vida. Lo que te voy a mostrar ahora, lo que te voy a contar, va a cambiar todo. Todo, mamá. Pero necesito que seas fuerte. ¿Puedes hacer eso por mí?» Del otro lado de la línea oí a mi mamá respirar hondo, intentando despertar completamente, intentando entender por qué su hija estaba llamando a esas horas de la madrugada. «Elena, me estás asustando, hija. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron un accidente? ¿Alguien se lastimó?» «No, mamá, estamos bien físicamente. Pero, mamá, necesito contarte algo y necesitas confiar en mí ciegamente». Miré a Felipe, que había encendido el celular con cámara y estaba ajustando el ángulo, apuntando a donde pensábamos que todavía había una cámara escondida. «Rogelio, tu marido, instaló cámaras aquí en la cabaña. Cámaras escondidas en la recámara, en el baño. Nos está viendo, nos está espiando». El silencio del otro lado fue tan profundo que pensé que la llamada se había caído. Después vino su voz bajita, temblando. «¿Qué? Elena? ¿Qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así?» «Mamá, encontré 4 cámaras. Felipe rastreó la señal. La transmisión está yendo a la computadora de su estudio. Está ahí ahora, en este exacto momento, viendo». Mi voz se quebró, pero me forcé a continuar. Me mandó mensaje. Dijo que estaba viendo todo. Él convirtió nuestra luna de miel en un show particular.
Oí a mi mamá sollozar del otro lado. Un sonido bajito, ahogado, como si se hubiera puesto la mano en la boca. No, no, eso no puede ser verdad. Elena, ¿estás segura? Puede ser error, puede ser... Mamá, hablé más alto, más firme. Tengo las cámaras aquí en mi mano. Felipe rastreó la señal de internet. No es error, no es malentendido, es real. Y necesito que me ayudes a probar esto. Necesito que vayas hasta su estudio ahora. Va a negar, Elena. Va a decir que estoy loca, que tú estás inventando. No, si lo agarras en el acto. Miré a Felipe, que asintió, mostrando que el celular con cámara estaba listo. Mamá, voy a hacer una videollamada contigo. Voy a mostrarte las cámaras. Voy a mostrarte que estamos aquí y tú vas a llevar el celular hasta su estudio. Vas a abrir esa puerta y lo vas a ver viendo a su propia hija en la pantalla. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes ser lo suficientemente fuerte para hacer eso? Otro silencio largo. La oí respirar. Oí el rechinar de su cama cuando se levantó. ¿Está en el estudio ahora?, preguntó y su voz había cambiado. Se había puesto más dura, más fría. Sí, la transmisión está activa, confirmó Felipe. Entonces llámame a ese celular nuevo que me diste en Navidad. El que tiene cámara, voy a agarrarlo. Y en ese momento, mis queridos, sentí un orgullo inmenso de mi mamá, porque podía ser sumisa con Rogelio. Podía haberse dejado controlar por todos esos años, pero cuando se trataba de proteger a su hija, era una leona. Felipe marcó el número del celular de mi mamá y en segundos su imagen apareció en la pantallita verde, su cara iluminada por la luz de la lámpara del buró, los ojos rojos pero determinados. «Muéstrame», dijo, «muéstrame las cámaras». Felipe apuntó la cámara de su celular a los pedazos de las cámaras que habíamos destrozado. Mostró los circuitos, los lentes, los cables. Después apuntó al techo, donde una todavía estaba entera, escondida en una lámpara que no habíamos revisado. La lucecita roja parpadeaba en la oscuridad. Mi mamá se llevó la mano a la boca, los ojos llenándose de lágrimas. «Dios mío del cielo», susurró. «Dios mío del cielo, ¿qué hice? ¿Qué dejé entrar en mi casa? No es tu culpa, mamá. Nada de esto es tu culpa. Pero ahora puedes acabar con esto. Ahora puedes hacer lo correcto». Vi a mi mamá limpiarse las lágrimas, endurecer la cara y levantarse de la cama. Estaba en camisón, el cabello suelto, descalza. «Voy a bajar», dijo, la voz temblando pero firme. «Voy hasta el estudio y voy a abrir esa puerta». «Deja la cámara encendida», instruyó Felipe. «Necesitamos ver todo, necesitamos que quede grabado». Vimos por la pantallita minúscula mientras mi mamá bajaba la escalera de la casa, esa escalera que había subido y bajado miles de veces. El celular se movía en su mano, mostrando el pasillo oscuro, las fotos en la pared, la alfombra que amortiguaba sus pasos. Caminaba despacio, silenciosa, como un fantasma. Cuando llegó a la puerta del estudio, paró. Podíamos ver la puerta de madera oscura, esa puerta que siempre estaba cerrada con llave, ese espacio sagrado de Rogelio que nadie podía invadir. Había una rendija de luz debajo de la puerta. Él estaba ahí dentro, despierto, como Felipe había dicho. «Está cerrada con llave», susurró mi mamá. «La puerta está cerrada por dentro». «Toca», dije. «Toca fuerte». Mi mamá tocó 3 veces, autoritario. Del otro lado, oímos un ruido de silla raspando, pasos apresurados, la voz irritada de Rogelio. «Hortensia, ¿qué pasó? Estoy trabajando». «Abre esta puerta ahora», dijo mi mamá, y su voz no tenía nada de sumiso. «Abre ahora». «¿Pero qué te dio, mujer? ¿Estás loca? Son las 4:00 de la mañana». «Abre esta puerta inmediatamente o la tiro». Un silencio. Después el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y Rogelio apareció en bata, el cabello despeinado, los ojos abiertos de susto y culpa. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás gritando?» Pero mi mamá no respondió. Lo empujó a un lado y entró al estudio. Y la cámara del celular captó todo. Captó el escritorio grande de madera,
los papeles regados, los planos de obra y en la esquina, brillando en la penumbra, la pantalla de una computadora moderna, carísima, que seguramente había costado una fortuna. Y en la pantalla, mijo, en la pantalla estábamos yo y Felipe en vivo, sentados en la sala de la cabaña, mirando a la cámara, iluminados por la luz de la chimenea. La imagen era en blanco y negro, pero era nítida, era innegable. «¿Qué es esto?», preguntó mi mamá, la voz saliendo baja, peligrosa. «¿Qué estás haciendo, Rogelio?». Rogelio se puso blanco, intentó ponerse entre mi mamá y la computadora, intentó cerrar la pantalla. «No es lo que estás pensando. Yo instalé cámaras de seguridad en la cabaña solo para garantizar que estuvieran seguros, que no hubiera ladrones, asaltantes». «¿Seguridad?». Mi mamá gritó y nunca la había oído gritar de esa manera en la vida. «¿Cámara de seguridad en su recámara, en su baño? ¿Piensas que soy idiota?». Felipe apuntó nuestro celular a la cámara, que todavía estaba activa en el techo, haciendo que nuestra imagen apareciera en la pantalla de la computadora de Rogelio en tiempo real. Y mi mamá vio la conexión, vio la prueba viva, innegable, sucediendo frente a sus ojos. «Hortensia, escucha». Rogelio intentó, extendiendo la mano, esa voz melosa que siempre usaba para manipular, pero esta vez no funcionó. Mi mamá le dio una cachetada tan fuerte que el sonido hizo eco por el celular. «No me toques, nunca más, nunca más». Volteó hacia el celular, hacia sus ojos encontrando los míos, a través de esa conexión frágil de tecnología primitiva. «Elena, hija, salgan de ahí ahora, vengan a casa, voy a llamar a la policía». «No», Rogelio gritó, intentando agarrar el celular de su mano. «No puedes, no tienes derecho, esta es mi casa, yo...». Pero mi mamá se alejó, mantuvo el celular lejos de él. «¿Tu casa? ¿Tu casa?». «Esta casa fue comprada con el dinero que mi primer marido dejó, que me convenciste de usar para invertir. Esta casa es mía y te vas a salir de aquí ahora». Fue ahí que vi al Rogelio de verdad por primera vez, sin la máscara, sin el barniz de hombre educado, de padrastro servicial. Su cara se contorsionó en una mezcla de rabia y desesperación. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Hortensia. Si me denuncias, te llevo contigo. Tengo abogados, tengo amigos, voy a destruir a tu familia». «Puedes intentar», dijo mi mamá, y levantó el celular, mostrando que todo había sido grabado. «Porque ahora tengo prueba y mi hija tiene las cámaras. Y cuando llegue la policía, van a confiscar esa computadora y van a ver todo lo que hiciste». Rogelio se tambaleó para atrás como si hubiera recibido un golpe, porque se dio cuenta en ese momento que había perdido, que el juego se había volteado, que la víctima se había vuelto cazadora. La policía llegó 40 minutos después. Fue mi mamá quien llamó del teléfono fijo de la sala mientras mantenía a Rogelio encerrado en el estudio. Empujó una silla contra la puerta y se sentó ahí esperando, todavía en camisón, todavía con el celular en la mano, grabando todo. Cuando los policías entraron, mostró la computadora, mostró la transmisión en vivo, mostró la grabación en el celular. Uno de los policías que conocía a Rogelio, que había cenado en su casa, se puso verde. «Señor Medina, esto es crimen grave. Va a tener que acompañarnos». Rogelio intentó argumentar, intentó usar los contactos, intentó ofrecer dinero, pero no sirvió de nada porque había demasiada prueba, había demasiada tecnología, había cámara filmando cámara, había transmisión en vivo, había mensajes en el celular. Se lo llevaron esposado. Confiscaron la computadora, confiscaron los equipos, sellaron el estudio como escena del crimen. Y mi mamá fuerte, se quedó ahí viendo todo de pie, sin llorar, hasta que el patrulla desapareció en la esquina, llevándose a ese monstruo. «Pueden regresar a casa ahora, hija», dijo por el celular, la voz finalmente quebrándose. Se acabó. Y regresamos. Manejamos esas 3 horas de carretera en silencio, viendo el sol salir sobre las montañas, agarrados uno del otro, llorando y riendo al mismo tiempo, porque se había acabado, habíamos ganado.
50 años pasaron desde esa noche, mis queridos. 50 años que volaron y al mismo tiempo parecen toda una vida. Hoy tengo 72 años, vivo aquí en Aguascalientes. Volví a mi ciudad natal y nunca más salí. Y puedo decir que construí una vida buena, una vida de paz. Me casé con Felipe 2 meses después de esa luna de miel interrumpida. No quisimos esperar, no quisimos darle tiempo al miedo de consumirnos. Hicimos una ceremonia chiquita, solo con amigos íntimos. Y esta vez, la luna de miel fue en una posadita sencilla en Lagos de Moreno, cerquita de aquí, sin lujo ninguno, pero con todo el amor del mundo. Y fue perfecta. Fue como debió haber sido desde el principio. Tuvimos 3 hijos. Guillermo nació en 1977, 2 años después de todo aquello. Le pusimos el nombre de mi papá. Después vino Hortensia en 1979, el nombre de mi mamá, porque merecía ese homenaje después de haber sido tan valiente. Y el más chico, Gerardo, nació en 1982 con el nombre de mi hermano. Los 3 crecieron fuertes, sanos, amados. Ninguno de ellos nunca sufrió lo que yo sufrí. Esa cadena se rompió. Felipe trabajó en la empresa de telecomunicaciones por 35 años, subió de puesto, se volvió gerente, se jubiló con una buena pensión. Yo di clases en una escuela del gobierno por 30 años, enseñando a niños a leer y escribir. Y cada alumno era un pedacito de esperanza que sembraba en el mundo. Compramos una casa modesta pero nuestra, criamos a los hijos con dignidad y nunca faltó comida en la mesa, ni amor en las pláticas. Hoy tenemos 6 nietos, que son la luz de nuestra vida. Vienen aquí todos los fines de semana, llenan la casa de ruido y desorden, y no cambio eso por nada. El más grande ya está en la universidad. Estudia ingeniería como el abuelo. La más chiquita tiene 6 años y le encanta ayudarme a hacer la cajeta. Se queda ahí a mi lado en el banquito, de la misma manera que yo me quedaba con mi mamá. En cuanto a Rogelio, fue juzgado y condenado. Le dieron 8 años de prisión por invasión de privacidad, registro no autorizado de intimidad y otros crímenes que los abogados explicaron, pero que no me acuerdo del nombre completo. Cumplió 6 años. Salió por buen comportamiento en 1981. Mi mamá ya se había divorciado de él, había recuperado el dinero que era de ella, había reconstruido su vida sola. Vivió 23 años más después de eso. Murió en 2004, a los 76 años, tranquila en su cama, rodeada por sus hijos y nietos. Rogelio, nunca más supe de él. Sé que dejó Aguascalientes, que se fue a Guadalajara o a la Ciudad de México, no sé, y no quiero saber. Se volvió polvo en mi memoria, una sombra que no tiene más poder sobre mí. Los primeros años fueron difíciles, no voy a mentir. Tenía pesadillas. Despertaba en medio de la noche, pensando que había alguien viéndome. Felipe me abrazaba, me calmaba, me recordaba que estaba segura. Hice terapia, cosa que en la época era rara, era cara, pero nos esforzamos y pagamos porque lo necesitaba. Tomó tiempo, pero sané. No completamente, porque hay cicatrices que nunca se borran, pero lo suficiente para vivir bien, para ser feliz, para criar a mis hijos sin pasarles mi trauma. Mi vida hoy es sencilla y es linda. Despierto temprano, hago café, cuido mis plantitas. 2 veces por semana voy a las termas a hacer hidrogimnasia con otras señoras de mi edad. Nos reímos, chismeamos, nos quejamos de las coyunturas adoloridas. Hago mi cajeta, la vendo a los vecinos y a las tienditas del centro. Bordo mis trapos de cocina viendo telenovela. Recibo a mis nietos los fines de semana. Ceno con Felipe todas las noches y después nos sentamos en el sofá tomados de la mano, viendo televisión hasta que nos da sueño. Es una vida común, una vida que mucha gente encuentra sin chiste, pero para mí, después de todo lo que pasé, esta vida común es un milagro. Es la prueba de que gané, de que no dejé que ese hombre destruyera mi futuro, de que fui más fuerte, más inteligente, más valiente de lo que esperaba. A veces pienso en esa noche de julio de 1975. Pienso en cómo pude haberme rendido, haber escapado, haber dejado que ganara, pero no lo hice.
Y esa fuerza que encontré en ese momento me acompañó por toda la vida. Me enseñó que soy capaz de enfrentar cualquier cosa, que merezco respeto, que merezco paz. Y hoy aquí en mi cocina calientita, con el olor a cajeta en el aire y el ruido de los pajaritos allá afuera, puedo decir de corazón, soy feliz, estoy completa, gané. ¿Saben qué me enseñó esa noche, mis queridos? Me enseñó que el monstruo siempre cuenta con nuestro silencio. Cuenta con que vamos a tener vergüenza, con que vamos a pensar que nadie nos va a creer, con que nos vamos a tragar la violación y fingir que todo está bien. Y es exactamente por eso que no podemos callarnos. Pude haberme escapado de esa cabaña y nunca más tocar el tema. Pude haber dejado que el miedo me paralizara, pero elegí usar su arma contra él mismo. Pensó que la tecnología me iba a dominar, pero la usé para destruirlo. Y eso me enseñó que siempre tenemos poder, aunque parezca que no. Si estás pasando por algo parecido, si alguien te está viendo, te está controlando, te está haciendo sentir que tu cuerpo y tu vida no son tuyos, escucha bien lo que te voy a decir. No estás sola y no tienes la culpa. No importa cuántas veces te haya dicho que era para tu protección, que era porque te ama, que era normal. No lo es, nunca lo fue, nunca lo va a ser. Esa cámara escondida me enseñó que la intimidad es sagrada, que cuando alguien viola eso, no solo está quitando la privacidad, está quitando la dignidad, la seguridad, el derecho de existir sin ser vigilada. Pero también me enseñó que podemos recuperar eso. Puede tardar años, puede dejar cicatriz, pero lo recuperamos. Aprendí que confiar de nuevo es posible. Me casé con Felipe, tuve hijos, construí una familia. Las cámaras no ganaron, Rogelio no ganó, yo gané. Y tú también puedes ganar. Busca ayuda. Habla con alguien en quien confíes. Puede ser tu mamá, tu amiga, una maestra, cualquier persona. En tu país, busca las autoridades de protección, los servicios de apoyo a víctimas. Existen y te van a escuchar. Guarda pruebas, si puedes, mensajes, fotos, lo que sea. La tecnología que te lastimó puede ser la misma que te salve. Y si conoces a alguien pasando por esto, créele. Fue que mi mamá me creyó lo que cambió todo. Una persona creyendo ya es suficiente para empezar el cambio. Mis queridos, estoy aquí hoy feliz, entera, porque no dejé que me definiera. Y tú tampoco tienes que dejarlo. La historia no acaba en el trauma. La historia continúa y puede ser linda. Ahora necesito de ustedes. Si vieron hasta aquí, si esta historia tocó su corazón, suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas ahora. Aprieten la campanita roja porque hay mucha gente necesitando escuchar que es posible ganar, que es posible ser feliz de nuevo. Y mientras más gente escuche, más vidas podemos cambiar. Y háganme un favor, escriban aquí en los comentarios solo una palabra, gané. Solo eso, gané. Para que sepa que entendieron el mensaje, que están de mi lado en esta lucha. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque cada comentario es una cadena de fuerza que creamos juntos.